La selección española ya está en las semifinales del Eurobásquet femenino. Lo han conseguido después de imponerse a Chequia en cuartos de final y ahora se medirán a una selección de Francia que es una de las grandes candidatas y aspirantes a proclamarse campeonas de este Campeonato de Europa de 2025. Hoy aquí, en Gigantes del Básquet, junto con Luis Vallejo, vamos a analizar todas las claves, cómo llega cada uno de los dos equipos, cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles y qué esperar de cara a unas semifinales que pueden definir el camino de la selección española en la lucha por las medallas. Este es un contenido patrocinado por CaixaBank. CaixaBank es patrocinador y banco oficial de Gigantes del Básquet y de Baloncesto España. CaixaBank respalda este espacio como socio patrocinador oficial de la selección española de baloncesto, tanto femenina como masculina, categoría absoluta y categorías inferiores. Si te gusta nuestro contenido aquí en Gigantes del Básquet, dale like, suscríbete y déjanos un comentario. Mi nombre es Sergio Rabinal. Arrancamos. Mientras haya ilusión, habrá baloncesto. Por eso, nunca dejemos de jugar. CaixaBank, socio patrocinador de la Federación Española de Baloncesto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más aquí a Gigantes del Básquet, en este espacio hoy patrocinado por CaixaBank para hablar de la selección española que está en el Eurobásquet, está ya en las semifinales, se va a enfrentar a Francia y para hablar de ello ya tengo aquí conmigo a Luis Vallejo. Muy buenas, Luis. Vaya partidazo el que vivimos ayer contra Chequia y sobre todo por la remontada espectacular de la selección dirigida por Miguel Méndez. Sí, más emoción no se podía pedir porque la selección se puso 14 abajo en el segundo cuarto. Ahí sobre la bocina hubo un tiro de Aina Ayuso que le permitió, que fue falta, le permitió anotar 3 tiros libres justo antes de que llegara el final del segundo cuarto y con ese -11 se presentaba en una segunda parte que al final en unos cuartos de final de Eurobasket es complicado darle la vuelta al marcador así, sobre todo por las sensaciones con las que se habían disputado la primera parte, en la que España no se había encontrado en ningún momento en cuanto a su juego y que no obstante pasaron por el vestuario y salieron con otra actitud, pero también con otro planteamiento de juego que en este caso sí que les funcionó y que les sirvió para hacer una segunda parte magnífica y poder meterse en semifinales. Uno de estos partidos, Luis, que yo creo que en los torneos, como siempre son en Eurobasket, que son muy cortitos, sobre todo este, que apenas dura un poquito más de una semana, suelen marcar la diferencia, pueden servir bastante como punto de inflexión para los equipos y que ganen sobre todo confianza, porque esa sería, como dices, de empezar -14, terminar de darle la vuelta y acabar ganando por un margen bastante importante teniendo en cuenta cómo habían ido las cosas a lo largo del partido, creo que es reseñable y quizá pueda ser un poco lo que puede impulsar a la selección española para poder competir contra una Francia que a priori pinta como favorita pese a todas las bajas que arrastra de cara a este Eurobasket. Sí, totalmente. Francia, a pesar de ir con una selección, no voy a decir B porque las jugadoras que están son muy buenas y lo están demostrando incluso en la WNBA, ¿no? Pero es cierto que tienen varias bajas muy importantes. También es el caso de España, porque se ha presentado a este Claro. básquet con muchos problemas y también que esto no lo está teniendo tanto Francia con los problemas que se ha ido encontrando, ¿no? A lo largo del campeonato, porque hay que recordar que Elena Puello fue la mejor del primer encuentro. Se hace daño en la espalda en la segunda parte, no vuelve a disputar ningún partido hasta este último en el que salió titular, pero prácticamente no volvió a aparecer en el resto del encuentro. Y también han tenido muchos problemas con las faltas personales en esa posición de dos, con Buenavida, con Vilaró. Han tenido que ir probando con una tercera base en ocasiones para acompañar a Mariona o a la propia Yana Martín, que es el otro nombre que iba a mencionar, de que se Uh-huh. perdió en los cuartos de final por ese problema abdominal, que todavía no tenemos muchos detalles, pero bueno. Estuvo hospitalizada, por eso no pudo disputar este partido. Desde aquí desearle lo mejor. Uh-huh. Y a ver, por lo que salía en el comunicado, es complicado pensar que vaya a poder estar para semifinales o final o tercer y cuarto puesto o lo que queda de campeonato, ¿no? Pero bueno, sobre todo lo principal es que se recupere, que esté bien y que por lo menos pueda volver, ¿no? Con el equipo. Yo creo que ese sería el objetivo, que estos días los pasara lo mejor posible y que pueda volver con todas a España una vez terminado el campeonato. No, totalmente, porque además es que no hay apenas margen. Ayer, que fue miércoles, se disputaron los cuartos de final. Mañana viernes ya se realizan las semifinales y ya cerramos el torneo el fin de semana, el domingo.
Te quería preguntar un poco precisamente por esto, por la situación de Jenna Martín, pero más bien desde el punto de vista de cómo puede afectar al rendimiento de la selección española en el puesto 1, que ya viene bastante mermado por las diferentes ausencias y que vimos en este último encuentro a Aina Ayuso, dar un paso adelante para ser una de las jugadoras más importantes junto con Raquel Carrera. Mm. A ver, en ese sentido, la selección tiene un poco de, no sé si llamarlo fortuna, pero al final la posición de uno ha sido siempre una de las mejores cubiertas en la selección española, no solo de este año, sino en la última década, podría decirse, ¿no? Entonces, en Sí. ese sentido, por rendimiento deportivo, el tener a Mariona Ortiz y a Aina Ayuso, y más después de la exhibición que dio la jugadora catalana, bueno, las dos son catalanas, la jugadora de Ozono Global Jairis en Ujú. cuartos de final, yo creo que en ese sentido es para estar relativamente tranquilo. Sí que es cierto que se le ha ido complicando un poco más pues toda la rotación al 2 por lo que decía también, por los problemas de cuello, y que si sumas los dos, pues ya se te empieza a complicar un poco más todo, ¿no? En el exterior. Yo creo que volveremos a ver pues a Mariona saliendo de inicio, a Aina dándole rotación, y que a partir de ahí irán ajustando, ya sea con dos bases en pista, ya sea con Buena Vida, con Puello que puede ir incluso al 3 si es necesario. Yo creo que ahí sí que tienes varias jugadoras que son más ajustables a la línea exterior, y que en ese sentido, bueno, veremos cómo lo hacen respecto a una Francia que además por fuera tiene bastante potencial. Sobre todo, a mí la Ujú. que más respeto me generaría sería Yanel Salón, que es un 3-4 muy fuerte, grande, que veremos cómo lo plantea España para poder frenarla. Mira, ahora que estamos hablando un ratito después de que se haya producido la victoria de España, un día después, se acaba de anunciar que Yana Martín sufre una colitis infecciosa, que continúa Mm. hospitalizada, recuperándose y respondiendo al tratamiento, y su evolución marcará los próximos pasos a seguir. Así que damos por hecho ya, evidentemente, que no va a formar parte del equipo en las semifinales y en un hipotético final o no, partido por el tercer o cuarto puesto. Ahora que mencionas a Francia y mencionas a Salaun, que es la máxima anotadora del conjunto galo, tienen bastantes nombres a seguir, como son Rupert o como son Ayayi, que a mí personalmente me gustan bastante, y te quería preguntar un poco por qué aspectos hay que destacar de esta Francia, que junto con Bélgica es pues bueno, uno de los dos grandes aspirantes a poder llevarse la medalla de oro y levantar este Eurobasket 2025, donde se nos ha caído, entre comillas, Alemania, porque era también una de las aspirantes, pero con las múltiples bajas que tenía, pues se cayó ya en cuartos de final. El problema de Alemania es que no tiene el fondo de armario, ¿no? Que puede tener España o Francia para poder soportar bajas de jugadoras de primera fila. En su caso, las hermanas Savali, al quedarse sin ellas, el bajón de nivel es considerable, y se ha notado tanto en la fase de grupos como en el partido de cuartos de final. Más allá de eso, en cuanto a Francia, los nombres que has mencionado obviamente son los más reconocibles, los más importantes. Pero también hay que destacar que en el partido, por ejemplo, de cuartos de final mismo, es el equipo que más ha rotado, que menos necesidad ha tenido de exprimir a sus estrellas, y eso es también porque han sabido combinar con ese punto de juventud y jugadoras con potencial que les están dando buen rendimiento. No sé si añadir en ese grupo a, por ejemplo, a Paulina Astier, que es una de las bases, ¿no?, de esta selección, porque al final viene de una Euroleague Women muy destacable. Ha firmado con Praga y seguramente esta próxima temporada ya va a estar totalmente consolidada entre las grandes estrellas europeas, ¿no? Estoy convencido de que más de una franquicia WNBA, por ejemplo, estará siguiendo este Eurobasket para ver si en un futuro cercano, ya sea lo que queda de temporada o la campaña siguiente, intentar hacerse con sus servicios. Y también hablando de juventud, pues el caso de Leila Lacan, que es otra exterior muy intensa, que atrás te complica mucho las cosas, y que a nivel físico, como el resto de la selección, que yo creo que es algo que caracteriza a Francia, está un puntito por encima de la media, que les ha permitido pues pasar por encima de más de un rival. Dicho esto, la única selección que no ha sufrido hasta ahora en el Eurobasket ha sido Bélgica, porque Francia, cabe recordar que en el inicio del campeonato Ujú. contra Turquía en el primer partido, Turquía tuvo un triple para poder ganar el choque, Cierto. que fue taponado, pero ahí estuvo el tiro, y Francia sufrió muchísimo hasta que en el último minuto y medio, 2 minutos, las jugadoras referencias dieron un paso adelante, y por eso ganaron, como un par de triples de ahí allí que totalmente fueron trascendentales para que empezar con buen pie sobre todo el campeonato, y después iría más tranquilas en el resto de rondas.
Bueno, estaba echando ahora un poco vistazo a estadísticas y lo que mencionabas, que es que no hay ninguna jugadora que en Francia que supere los 23 minutos. Ayallí es la jugadora que más promedia con 22,5 y Ujú. prácticamente todas están por encima de los 10, salvo una, salvo Yali Tadbi, están todas por encima de los 10 minutos, que refleja un poco lo que venías diciendo, que es un equipo que rota mucho, es un equipo que reparte bastantes minutos y hay un punto fundamental de esta Francia como es la precisión exterior. Es un conjunto que yo creo que anota bastante bien con buenos porcentajes desde la larga distancia y que quizá pueda hacerle bastante daño en ese sentido a la selección española de cara a un emparejamiento de semifinales que tal y como se ha dado el cuadro, no sé si crees que les hubiera ido mejor enfrentarse a, evidentemente Italia sí, pero enfrentarse a Bélgica o hay más opciones de poder pasar a la final contra Francia. A mí es que Bélgica al final viene de ser vigente campeona, llega con todo el roster completo. Hubo muchas dudas, ¿no? Si esto iba a ser así, porque al final las jugadoras belgas cada año más han estado acudiendo a la WNBA. Este año estábamos viendo a Julie Van Loo con las Valkyries, también estaba Linskens con el mismo equipo. Y al final, por unas situaciones u otras, han terminado llegando todas al Eurobasket. Y ya sabemos que cuando este equipo está completo es muy complicado de batir. Ahora bien, la única duda que puede generarse, bueno, pues que hubo un cambio en el banquillo, que Rachid Mechian, que ahora Ujú. está en las Connecticut Sun, no está con Bélgica, y es la única duda, ¿no?, que podía surgir de cara al inicio del campeonato. Por ahora es cierto que tampoco han tenido un torneo muy complicado en cuanto a los partidos, en cuanto al camino hasta semifinales, porque al final además su cruce de cuartos de final fue una Alemania de la que ya hemos hablado y de que ya se vio en la fase de grupos, que por ejemplo España también la superó con relativa facilidad si lo comparamos con el Sí, resto a de mí me partidos. sorprende. Yo, claro, que yo no conozco tanto como tú, a mí me sorprendió bastante porque yo tenía ya a Alemania, después de haberle visto en los Juegos Olímpicos, como una de las grandes aspirantes. Sí, sí, totalmente, pero al final ya se ha visto que estaba un par de escalones por debajo y al final, igual que ha pasado con España, ¿no? Hemos visto que en cuartos de final, por mucha reacción que hubiera en el vestuario, en el descanso y demás, hay jugadoras que marcan la diferencia. En este caso fue Raquel Carrera. Ujú. Bélgica tiene la mejor jugadora del torneo, que es Emma Mesevan, que lleva ya una década siendo, si no la mejor, una de las tres mejores europeas y lo pongo en duda porque por algunas nacionalizadas, ¿no? Como fue el caso de Jonquel Jones hace unos años, que bueno, podía estar ahí a la par, pero si retiramos ese tipo de jugadoras, Emma Seman ha demostrado más de una vez en el último lustro y década que en el viejo continente no hay nadie como ella. Entonces, esa mezcla de veteranía ya del grupo, de rodaje que llevan, el tener una jugadora tan determinante como Messeman, yo creo que las hace principales favoritas y vamos. Yo no las habría querido ni en pintura hasta la final. Además, teniendo en cuenta lo que pasó en el Eurobasket de 2023. Ahora que mencionabas el caso de Raquel Carrera, por tenerlo en cuenta, fueron 31 puntos, 8 rebotes, 37 de valoración, un auténtico partidazo por parte de la jugadora de Valencia Basket. Una Raquel Carrera que también, como hemos mencionado en muchas ocasiones, venían con bastantes problemas físicos, muchas dudas respecto a si podría estar finalmente y apareció justo en el momento de la verdad. Te quería preguntar un poco por si crees que puede mantener no este nivel, porque mantener unos 31,8 rebotes es una auténtica barbaridad en unas semifinales, pero sí puede ser el punto diferencial para que España pueda tener opciones de pelearle la victoria contra una Francia que, como decimos, viene más fresca, tiene más profundidad de banquillo y tiene un estilo quizá un poquito más distinto a lo que puede proponer la selección española. Sí, lo de Carrera no sorprende. Lo único que quizás sí que haya sorprendido es que cuando volvió de estar un año fuera con Valencia Basket, lo hizo dando un nivel impresionante. De hecho, dejó una de las mejores actuaciones en la historia de los playoffs en Salamanca, en semifinales de la Liga Femenina Endesa. Y cuando todo iba bien, Valencia se encaminaba al título. Tiene este otro contratiempo en el tobillo con el esguince de grado 3 y ha vuelto otra vez como si nada hubiera pasado. A mí eso es lo que más me sorprende, que esté dando este nivel no, porque ya lo hemos visto que era capaz y sobre todo después de estos playoffs, ¿no?, que han sido diferenciales a más no poder. Pero el encontrarse una actuación así en unos cuartos de final de un Eurobasket no es moco de pavo y como decíamos, más detrás de estas bajas.
No sé si va a ser el factor diferencial. Al final, Francia sí que es cierto que por dentro, junto a Bélgica, son las dos selecciones que mejor van. Va a tener un papel muy complicado ahí dentro. Imagino que se emparejará ella con Rupert los minutos que coincidan en pista, pero sí sé que es uno de los seguros de vida, ¿no?, de esta selección española. Primero, porque desde la línea de tiros libres, que la selección ha sufrido en algún momento, ella ha sido, bueno, un 19-19, que es un récord Ujú. absoluto de la selección española en Eurobásquet en toda su historia. Y después por la tranquilidad que transmite en pista. Yo cuando Raquel Carrera está sobre la cancha, estoy más tranquilo como espectador. Es una jugadora a la que si se te complican las cosas le puedes dar el balón. Si a media pista los ataques no están siendo fluidos, siempre es una opción B para poder intentar desatascar un poco toda la parte ofensiva y que sin duda va a tener que ser muy importante si la selección desempeña un buen papel. Yo no imagino a una España colándose en la final sin una buena versión de Raquel Carrera. Y eso es que es cierto que, aunque decíamos que Francia tiene más fondo de armario, la selección ha Ujú. demostrado que pues ahí Aina Ayuso, que llegaba como tercera base, pues tuvo un papel muy destacable en cuartos de final. Y la Echarri, que llegaba como quinta pívot, también tuvo un tramo en el tercer cuarto totalmente clave para que la selección pudiera remontar, primero con una acción en la pintura, después con ese triple nada más llegar. Bueno, han ido dando un pasito adelante siempre que se les ha necesitado a todas, pero es cierto que cuando llegas a estas alturas de torneo, a las mejores las tienes que tener en plenas condiciones y a un buen nivel y ojalá que así sea. Ya para cerrar, Luis, estaba echando un ojo también a palmarés, a historiales y demás, a excepción de 2021 y de 2013, en este siglo XXI, valga la redundancia, España ha estado siempre dentro del podio del Eurobasket. Son un total de 10 medallas en lo que va de siglo en este torneo, 11 en total en la historia del Campeonato de Europa. La realidad es que se le da muy bien a la selección española un evento como este y que en caso de perder, como pueda ser contra Francia en estas semifinales, puede que tengan un escenario contra Italia donde es probable o podrían partir como favoritas para llevarse la medalla de bronce, que dadas las circunstancias, insistimos, es reseñable y yo creo que podría ser considerado incluso como un éxito poder llegar tan lejos con tantos problemas, con tantas bajas, con tantos infortunios, como decías tú, tanto antes como durante la competición, que es súper llamativo. Para mí el principal objetivo de esta selección española en el Eurobásquet era conseguir plaza para el premundial. Primero por lo que supone el no tener, bueno, veremos la fase clasificatoria, ¿no?, que será en marzo del año que viene, pero el no tener un año en blanco, además en un momento en el que te están llegando nuevas generaciones pisando muy fuerte, que necesitan rodajes, necesitan minutos, necesitan estar en las mejores competiciones, el tener esa oportunidad, ¿no?, de estar en el premundial el año que viene, para mí era el principal objetivo. Y también por lo que eso supone, porque al final el conseguir plaza para el premundial significaba que te habías metido o en semifinales o que si habías caído en cuartos de final, después lo habías hecho bien del quinto al octavo puesto, ¿no? Que siempre se deja un poco de lado, pero al final en este Eurobasket en concreto, al tener el mundial el año que viene, tenía bastante relevancia. Entonces, en este caso, al estar en semifinales, para mí es objetivo más que cumplido, viendo la edad media del grupo, todos los cambios que ha habido y siempre con un punto de exigencia. Al final es cierto que venías con muchas bajas, pero sigues siendo España, sigues teniendo que estar en cuartos de final como mínimo y a partir de ahí competir. Y ayer se demostró que lo hicieron ante República Checa y con remontada incluida, ¿no? Entonces, a partir de aquí yo creo que la selección ya se ha quitado el gran peso de encima, ¿no?, que podía tener en este campeonato, que lo afronta, por eso afronta, ¿no?, entre Francia el partido con un punto menos de presión o de tensión, si lo quieres llamar así, y posteriormente, ya sea en la final, que todavía menos presión, ¿no?, en ese sentido, o en un tercer y cuarto puesto, el trabajo ya lo has hecho, y además has demostrado que, sobre todo de cara al futuro, las buenas noticias que podías esperar las has tenido, porque Yana hasta este problema, ¿no?, que le ha llevado al hospital, tuvo minutos muy, muy buenos en el torneo. Agua Fam, que no estuvo acertada contra la República Checa, también igual un poco influenciada por lo de Illana, porque lo comentaba Miguel Méndez, que había jugadoras que les había afectado un poco más al ser todo sorpresivo, al Ujú. terminar en el hospital la jugadora y demás, y que había otras compañeras que se habían sentido un poco más afectadas. Todos conocemos lo cercanas que son Illana y Agua, ¿no? Entiendo que también tendría algo que ver, pero con el partido contra Suecia, por ejemplo, en el desenlace te deja unos minutos muy
destacables y que hablan muy bien de lo que se viene en el futuro con ella, ¿no? Y más allá, Elena Buenavida, que podía estar un poco en segundo plano respecto a estas dos jugadoras, también ha tenido un muy buen campeonato y te han ido dejando buenas noticias. Entonces yo creo que todo lo que podías esperar, cumplir, ya lo has ido teniendo y a partir de ahora, sin ningún tipo de presión, el intentar meterse en la final y si no, pues conseguir esa medalla de bronce, que no deja de ser bastante complicado, no ya el conseguir en sí la medalla, sino el mantenerte durante tantos años, ¿no? Ahí arriba en Europa, que siempre tiene 4 o 5 selecciones, sobre todo cuando estaba Rusia y alguna más, podían ser Ujú. 6 7, pero ahora ese grupo se ha reducido y siempre es positivo que España se mantenga ahí arriba, sea con bajas o sin bajas. Bueno, pues veremos qué sucede en este cruce de semifinales entre la selección española y la selección francesa, que se producirá este viernes y que estaremos siguiéndolo como siempre aquí en Gigantes del Básquet, en un contenido que hoy os hemos traído patrocinado por parte de CaixaBank, que es banco patrocinador y patrocinador oficial de Gigantes del Básquet y de Baloncesto España. Luis, muchas gracias por pasarte por aquí para analizar toda la previa, analizar todas las claves y cómo está siendo el rendimiento de la selección española hasta este punto del torneo. Nada, un placer y veremos qué sucede. Veremos qué sucede y recordar a toda la gente que se puede suscribir, que nos puede dejar un like y un comentario aquí en el canal de Gigantes del Básquet. Un saludo y hasta la próxima.